me quiero centrar. La segunda audiencia fue en materia laboral. El bien en materia laboral se dio porque por un despido intempestivo. Esto resultó muy interesante. Pensé que, a mi criterio propio, pensé que la audiencia iba a estar un poco tensa, un poco aburrida, pero de hecho fue más interesante de lo que se pudo haber esperado. Los hechos del caso son que una compañía había despedido intempestivamente sin justo causo y tampoco le habían pagado. Ahora vamos a- voy a empezar con una audiencia en materia laboral. En sí, el conflicto fue un despido intempestivo. Por una persona que había trabajado desde 2023-2024 y hasta el 30 de abril del 2025, lo habían despedido esta persona intempestivamente, pues si bien la audiencia se centró en tratar de llegar a un arreglo, porque tampoco le habían pagado por horas extra a esta persona que había trabajado, ahí en Novomed S.A., la compañía a la cual había intempestivamente pedido a esta persona, tampoco le habían remunerado sus horas extra de trabajo, ya que en la audiencia se expuso que la persona había trabajado incluso más de 9 horas diarias. Así esto decidía una remuneración extra por sus horas de trabajo. Pues si bien el juicio fue interesante, hubieron varios defectos los cuales a mí se me hicieron totalmente interesantes. Por ejemplo, dentro de la audiencia se suscitó la señora perito que intervino a favor de la parte actora, expresando que habían realizado y habían examinado varios documentos, los cuales la parte actora, la parte que estaba demandando a Novomed, habían enviado varios correos notificando notificando su postura a Novomed, ya que Novomed es la empresa la cual había despedido intempestivamente y no le habían dado su remuneración concreta a la persona. Se hablaba de $5,000 que debían ser recompensados por las horas extra de trabajo. Esto no se había remunerado. A su vez, en la audiencia también compareció una señora perito, la cual pienso que fue muy importante. Y ahí me doy cuenta que la labor de los peritos, a su vez, es importante, pero también es una labor muy, por decirlo así, muy fatal. Y ahorita le cuento por qué. Porque en la audiencia la perito primero expuso todo su informe pericial, expresó todo su informe, lo fue expresando por partes, primero el objeto, después la finalidad, después la conclusión, fue expresando todo su informe pericial. A su vez existieron preguntas de la parte actora y de la parte demandada. Por la parte actora, en sí lo que pienso que, buscaba llegar a la acreditación. Lo que ellos querían en sí era que se recompensara al cliente, a la persona a la cual había sido despedida, que se le recompensara con el valor justo que ellos estaban pidiendo. Y Novomed, simplemente, la parte demandada, simplemente exponía que él no había cumplido con las horas específicas para poder llegar a esa remuneración. Y aquí es donde interviene el perito, pues el perito había analizado varios, como lo mencioné anteriormente, son 39 correos que el perito había analizado para que así, son los documentos que la parte actora había mandado hacia la parte demandada, explicándole todo el proceso y explicándole todas las controversias que en sí ellos querían, lo que ellos querían lograr. Le habían mandado 39 correos explicándole todo lo que querían. Y estos 39 documentos, que en sí vendrían siendo correos electrónicos, la señora perito los había analizado en base a su informe pericial, en base a estos 39 correos que habían realizado. Ahora pues, si bien la perito acabó de exponer su informe pericial, tocó una fase en la que fase de interrogatorio.
en la cual, como lo mencioné, la parte actora quería exponer, o sea, llegar a su conclusión. Y pues si bien la parte demandada quería ver si es que esos 39 correos habían sido legítimos. Ahora aquí viene un problema. En la parte demandada estaban dos abogados. Un abogado empezó a hablar de manera alterada, por decirlo así, a preguntar de manera alterada, alzando la voz. Y eso es algo lo cual veo la labor importante del juez, porque el juez corrigió y le pidió cordialmente a la parte demandada que no hiciera esas acusaciones, que no hiciera o que no hablara de esa manera. Le pidió que se controle y que reformule las preguntas y que las haga con el mayor respeto posible hacia la perito, porque la perito en ese momento estaba siendo interrogada. Así que pienso que es una parte, o sea, la cual, por ejemplo, yo no sabía, pero una parte muy importante dentro del proceso. O sea, que el juez toma parte y hace actuar a las personas con su debido respeto hacia el resto de personas también. Eso resultó algo muy interesante. Pues si bien llegaron a un acuerdo en el cual Novomed iba a pagar parte de la compensación, de la parte de la no remuneración y por el despido intempestivo a la persona afectada, pues bien, pienso que esto también, o sea, esta en materia laboral fue muy importante porque podemos ver partes importantes que se sitúan dentro de los contratos y dentro de la relación laboral. Pues si bien a varias preguntas hubieron objeciones de parte y parte, el juez supo responder, supo apreciar y supo valorar de manera muy perfecta a cada una de las partes. Este juicio de manera laboral de despido intempestivo fue muy interesante porque aquí también se practicaron varios principios de la contradicción de la parte, lo cual creo que es uno de los principios más importantes y más valorados dentro de cada audiencia, porque en cada audiencia tiene su fase probatoria, en la que es claro, se presentan las pruebas, se presentan las posturas de cada persona, de cada parte. Pues si bien este principio se ha vuelto, en las audiencias que he asistido, se ha vuelto uno de los principios más importantes, porque se lo nombra mucho en realidad. Además, esta audiencia ha sido muy importante para poder entender varias cosas en el ámbito laboral,